En Cristo encontramos la libertad que anhelamos. No somos esclavos del pasado, ni prisioneros de nuestras circunstancias. En Él hallamos la fuerza para romper cadenas, superar temores y alcanzar nuestro verdadero potencial. Bienvenidos a Libres en Cristo. Nos sentimos contentos de poder estar con todos ustedes de nuevo en un nuevo programa de Libres en Cristo. Este programa que sin duda alguna está calando en el corazón de las personas. Y en este preciso instante quisiera darle una bienvenida muy especial a todos nuestros oyentes, especialmente a los PPLs que hacen vida en los diferentes centros de reclusión, no solamente de Colombia, sino de el mundo. En otros países nos escuchan y queremos enviarles nuestro abrazo y por supuesto el agradecimiento especial porque están con nosotros escuchando. Así que para todos ustedes vaya nuestro abrazo cordial. Para también los oyentes del común que están con nosotros, que nos oyen, que nos escuchan, para ustedes también vaya nuestro abrazo cordial, nuestro saludo de buenos días, de buenas tardes, de buenas noches, independientemente en el lugar donde usted nos esté escuchando y a la hora que nos esté escuchando. Un abrazo también para usted. Hoy, de nuevo, vamos a estar acompañados por nada más y nada menos que el pastor Joel Galvis y nuestro querido hermano Carlos Barajas. Ellos van a estar con nosotros hoy con otro tema muy importante para poder aplicarlo a nuestra vida y que para mí en lo personal tiene un significado relevante, muy relevante, porque vamos a estar hablando precisamente de el pensamiento de Dios y los hombres. Ese es el título del programa del día de hoy. Pero no vamos a comenzar sin antes pedir la dirección de nuestro Dios para que pueda estar con nosotros en el desarrollo del programa. Así que, por favor, si usted está allí y puede tener o tomar una actitud de reverencia, lo puede hacer. Si no lo puede hacer, entonces acompáñenos allí en su mente en esta oración que vamos a realizar para iniciar el programa. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de estar de nuevo en este programa Libres en Cristo para, Señor, llevar palabra de aliento, palabra tuya, Señor, a aquellos corazones que en este preciso instante así lo necesitan. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y por permitirnos usar estos micrófonos para engrandecer tu nombre, para mostrar a Cristo Jesús y para saber, Señor, que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros. Quédate pues en nuestro medio y danos la oportunidad, Señor, de gozar de tu presencia en este programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amén. Ya tenemos la dirección de nuestro Dios. Voy a darle entonces la bienvenida a nuestros colaboradores en la mesa de trabajo en esta ocasión, el pastor Joel Galvis y nuestro hermano Carlos Baraja. Bienvenidos, hombres del Señor, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, hermano Aurelio. Bueno, gracias a Dios estamos de nuevo hoy con una temática muy interesante, el pensamiento de Dios y los hombres. Al hablar de pensamientos, tenemos que hablar de actitudes, pero también el pensamiento, pudiéramos decir que es la base donde se origina cualquier pecado. Entonces, muy interesante lo que vamos a conversar hoy, así que manténgase pegado allí al radio o allí al computador donde usted nos está escuchando, manténgase pegadito allí. En primer lugar, pastor, hermano Carlos, ¿qué decir en cuanto al pensamiento? El pensamiento, y quiero abrir este contexto del programa con un texto bíblico que es muy famoso, Proverbios 23:7. Que nos habla precisamente del pensamiento, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es un texto que conocemos muchísimo, pero que nos habla acerca de que lo que yo pienso, como yo lo pienso, como yo estoy pensando, así voy a ejecutar en mi vida. Así arrancamos. ¿Qué podemos decir sobre este primer texto
mis queridos invitados, mi querido pastor, mi querido Carlos, para arrancar en este programa tan interesante, para que ustedes desarrollen ahí, porque yo sé que ustedes están que se hablan los dos allí, entonces, para empezar a desarrollar ese tema allí. Ok. Bueno, estaba tratando de recordar, y aquí lo acabo de encontrar, lo voy a compartir. Ralph Waldo Emerson, en el año de 1803, él vivió de 1803 a 1882, es un escritor y filósofo estadounidense, y él dijo esta frase que seguramente usted la ha escuchado, la hemos escuchado alguna vez: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Aunque no es un versículo bíblico, creo que al recordar esa frase nos lleva a conectar un simple pensamiento con el destino. Imagínense. Así que cuán poderosos son los pensamientos, y así como los podemos usar para bien, pues de igual manera se pueden usar para mal. La invitación que nos hace siempre la palabra del Señor y lo que está queriendo decir este versículo que acaba de compartir del sabio Salomón es que necesitamos entonces, si queremos ser lo que queremos ser, para bien, para Dios, para un destino de bien, pues tener pensamientos acordes con eso que queremos. Y aquellos pensamientos que no son de ese camino, pues tenemos que despacharlos. Correcto. Hay algo muy importante que debemos resaltar y que dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Acordemos que en la Biblia corazón es la mente. La mente. Y la mente es la que domina todo. Un pensamiento tiene una energía inmensa que se transforma en actividades. Un pensamiento generó un programa, generó un computador, un pensamiento generó el diseño de una casa, un pensamiento genera el diseño de un micrófono, de unas gafas, de todo. O sea, todo está en la mente de las personas, y estemos donde estemos, nuestros pensamientos están generando ideas, soluciones, actividades, trabajos. Pero la pregunta es si estamos generando pensamientos positivos o negativos. Entonces tenemos Efesios 4:17 que dice: esto pues digo y requiero al Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vivir en la vanidad de su mente se refiere a la tendencia natural y humana de pensar en caminos lejanos de Dios. El orgullo intelectual, la racionalización y las excusas dejan a la gente lejana de Dios. No se sorprenda si las personas no aceptan el Evangelio. El Evangelio parece locura a quienes abandonan la fe y se apoyan en su propio entendimiento, o sea, en sus propios pensamientos. Total. Estaba recordando Filipenses 4:8, que justamente dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que nuestros pensamientos sean pensamientos que nos, como dicen hoy los jóvenes, ¿no?, que nos sumen y no que resten, porque constantemente nos van a llegar pensamientos que son incorrectos, y por la gracia del Señor necesitamos cambiarlos, mejorarlos. Yo les preguntaría, ¿no?, ¿cómo podríamos hacer para que, porque no podemos evitar que los pensamientos malos lleguen? Alguna vez se dice, ¿no?, que los pensamientos son como pajaritos, como cuando los pajaritos llegan, ¿cierto? Pasan por la mente. Pasan volando, pasan de aquí para allá, ¿no? Pero yo soy responsable, ¿cierto? Si le doy cabida, si le permito que haga nido, si le dejo morar allí y desarrollar ese pensamiento, o si por el contrario, pues lo ahuyento. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué consejo, qué recomendación nos daría la palabra del Señor? ¿Y qué podríamos decirle a nuestros oyentes? Quizás haya alguien allí que se siente perturbado por pensamientos que no son correctos y constantemente llegan a su mente: hace esto, va y está allí. ¿Cómo podríamos sacarlos? Para cambiarlos, ¿no? Yo creo, pastor, que hay que ser atrevido, como fue
el salmista. El salmista David, por allá en uno de los salmos, uno de mis salmos preferidos, el Salmo 139, por allá específicamente en el verso 23. Él le dice al Señor y le dice: Señor, pues tú me conoces, examíname. Tú conoces mi corazón. Está refiriéndose a la mente. Correcto. Sí, sí. Conoces mi mente. Tú conoces lo que yo estoy pensando. Y reta al Señor y le dice: pruébame. Oiga, tremendo, ¿no? El salmista, hay que tener, como dicen en Venezuela, guáramo para decirle esto al Señor. Y llega y le dice: pues pruébame. Y mira mis pensamientos. O sea, lo reta, le dice: ven, yo sé que tú entras, pero ven, entra en mi pensamiento. Y mira a ver si hay camino de perversidad. Y si así fuere, guíame al camino eterno. Sácame de ahí y guíame hacia el camino eterno. Amén. Entonces, esto podemos ver, pastor, usted la pregunta que usted hacía, yo creo que el Señor nos ha dejado algo tan majestuoso que describe perfectamente la obra del Señor en su creación, como lo es el cerebro humano, con miles y millones de neuronas, complejo, donde usted puede tener todas las inteligencias artificiales del mundo, pero si usted no tiene a alguien que le dicte a esa inteligencia artificial los datos, pues va a seguir siendo artificial. En cambio, nuestro cerebro es una cosa impresionante hecha por el Señor, pero así de impresionante el cerebro que usted puede pensar. Y aquí me toca irme hacia David otra vez, porque lo acabo de citar diciendo: Señor, tú me conoces. Pero lo tengo que citar en aquel momento cuando se fue a recorrer allí la terraza real y vio a Betsabé bañándose por allá. Y cayó. Y cayó. ¿Por qué cayó? Porque comenzó a pensar. Miró, dijo: oiga, qué mujer tan bonita. ¿Y esta quién será? Voy a averiguar quién es. Y mandó a traer a ver: mire, vaya, búsqueme a esa mujer a ver quién es. Y en su pensamiento la codició y logró tenerla. Entonces ya después, en ese mismo pensamiento, pastor y hermano Carlos, en ese mismo pensamiento, ya después que había consumado el hecho, ya después que se había satisfecho él, ya había hecho todo lo que tenía que hacer, y ya después estaba satisfecho y dijo: bueno, ¿y ahora cómo te apoyo esto? De nuevo, el pensamiento. Empezó el pensamiento de nuevo a maquinar cómo tapo yo lo que yo había hecho. Y entonces comienza: no, bueno, la mejor manera es traer a este hombre de allá de la guerra, a Urías, traerlo y bueno, preguntarle unas cositas y mandarlo para su casa para que vaya y se acueste con su esposa, y el hijo es de él. Pero resulta que Urías le salió legal y no descendió a su casa. Y entonces ya después él comienza a maquinar, lo emborrachó, hizo de todo, y como ya no pudo hacer otra cosa, su pensamiento maquiavélico lo llevó a ser ¿qué? Un asesino. Y sí, terminó asesinando a Urías. Qué tremendo esto, ¿no? De los pensamientos, ¿no? Que podríamos extendernos mucho más. No, y estaba pensando, es que eso que usted está mencionando me hace pensar en lo especial que es realmente poder cultivar buenos pensamientos. Yo leí hace muchos, ya hace varios años, el pastor Paulo Perla escribió un libro que se llama El Cristiano Victorioso, creo que es La Victoria del Cristiano. Y en ese libro, estaba ahorita recordando, él menciona que nosotros deberíamos, así como terminamos yendo por caminos incorrectos y es el resultado de pensamientos incorrectos, y nos vamos por ahí, le damos rienda suelta a esos pensamientos, dice: deberíamos nosotros intencionalmente tener pensamientos y hacer planes para no caer, para no pecar, para no fracasar. O sea, es igual de importante. Y mire usted que para las cosas malas normalmente ejercitamos mucho el pensamiento y maquinamos y planeamos, y cómo hago la trampa, cómo hago la mentira, cómo me salgo con las mías, ¿cierto? Pero para las cosas de Dios como que se nos va esa habilidad que podríamos utilizar muy bien para planear definitivamente qué amigos escoger, qué lugares visitar, dónde ir, dónde no ir, para planear con mi pensamiento agradar a Dios y no pecar y no cometer tantos errores. Yo creo, pastor, que súper poderoso. Yo creo que es válido correr en el pensamiento como corrió
José en aquella ocasión con la esposa Huyendo. de la esposa de Potifar. Potifar. Sí, es válido Se correr adelantó. del pensamiento. O sea, si usted, porque es inevitable lo que decía hermano Carlos, lo que decía el pastor también, es inevitable tener y saber que los pensamientos negativos van a llegar a la mente. Eso es inevitable. Pero la cuestión está en que empecemos a acariciar esos pensamientos, hermano Carlos, ¿no? Sí, hay una parte muy importante y es en el libro de los Salmos, el capítulo 51, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. En el versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Qué O sea, preciosa oración. la única forma de nosotros quitar los pensamientos negativos o lujuriosos o lo que usted quiera llamar, que no nos llevan sino a la desgracia, es saber que está la palabra de Dios para responder, como decía nuestro Señor, escrito está. Entonces, cada vez que se venga un pensamiento negativo, usted tiene que reforzarlo con la parte de la palabra de Dios. No importa que no se acuerde el versículo ni el capítulo, pero usted tiene que saber qué parte puede reforzar. Eso es muy importante, porque si usted no tiene la palabra de Dios en su mente, ¿contra qué lo va a reforzar? ¿Usted sabe qué aplico yo, hermano Carlos? Sí, cuente, hermano. Yo aplico, yo digo, cuando me encuentro en una situación así, yo digo de una vez, ¿qué haría el Señor Jesús? Correcto. ¿Qué haría el Señor Jesús? ¿Sí? Es- Porque es importante, es interesante, porque ahí nos lleva indiscutiblemente allá al desierto donde estaba Jesús siendo tentado como ser humano por Satanás. Pues el Señor, ¿cuál era su necesidad inmediata en ese momento? La necesidad inmediata del Señor Jesús era comer, tenía hambre. Sus necesidades Sí, básicas, sus necesidades humanas. básicas. Yo me imagino que tendría mucha sed, tendría mucha hambre, que era lo que la Biblia refleja con más intensidad, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender que Satanás nos va a tentar a nosotros por la necesidad inmediata que tengamos. Y esa necesidad inmediata, el pensamiento va a ayudar a eso. Va a ayudar a eso. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una persona que es libidinosa. Lo decía el hermano Carlos ahorita hace rato. Una persona que su pensamiento es continuo a la sexualidad o al sexo. ¿Qué debe hacer esa persona? Yo tengo un amigo que pues en la distancia siempre le hablo del Señor Jesús. Él es una persona, pues es un homosexual y aún así yo le he hablado, le he dicho de Cristo, le he hablado y él dice, no, es que yo quiero dejar eso, yo lo quiero dejar, pero no se aleja de las personas, no sale de su círculo. No sale de ese círculo, no se aleja de esos lugares que propician ese tipo de encuentros. Entonces yo le dije a él, ¿cómo quiere salir de eso si sigue frecuentando ese tipo de lugares? Entonces el pensamiento que tú debes tener debe ser un pensamiento alimentado en la palabra del Señor. Entonces tú vas a comenzar a cambiar, porque lo decíamos al principio, tal es el pensamiento, tal él es. Si tú vives pensando en ese tipo de cosas, vas a seguir metido en ese tipo de cosas. Si yo vivo pensando, por ejemplo, yo recuerdo, hermano Carlos y pastor, que cuando yo recién llegué o antes de llegar a la iglesia, a mí me gustaba mucho la carne de cerdo. Para mí era muy delicioso comer eso. Entonces, yo cuando llegué a la iglesia, yo decía, bueno, pero la tengo que dejar de una vez. Era una de mis preocupaciones. O sea, la tengo que dejar de una vez. Y entonces ya en mi pensamiento decía, no, yo no voy a poder. Eso, Dios, no. Es más, ni siquiera el alcohol, ¿no? Era la carne, ¿no? Era muy deliciosa para mí, ¿no? Y apenas llegué a la iglesia, yo dije, Señor, hasta aquí te entrego esos pensamientos de querer ingerir ese tipo de cosas, de la carne y eso. Te lo entrego a ti y hazte cargo. Y les digo con el Señor por testigo, no solamente en el aspecto de la carne de cerdo, sino también en el aspecto del alcohol, del cigarrillo. Desde que llegué a la iglesia, el primer día lo dejé. Y no me hizo falta. Entonces, los pensamientos, cuando tú los colocas en las manos de Dios, cuando te nutres de la palabra de Dios, porque,
tú puedes decir, Señor, aquí te entrego mi pensamiento, pero si tú no tomas acción para que esos pensamientos sean nutridos, si pasas todo el día viendo una película de guerra por todos lados, ¿cuáles van a ser tus pensamientos? Sí. Alguien en una oportunidad me decía, uy, hermano, ¿cómo dejo la pornografía? Yo soy adicto a la pornografía, para mí eso es muy imposible. Yo le dije, bueno, le voy a dar la clave. Primero que todo, comience a reemplazar las horas que pasa en la pornografía leyendo la Biblia. Digo, uy, pero usted también me la puso como grave. Yo le dije, no, ¿cuál grave? Es que es la única manera. O sea, y claro. mire cómo es esto, ¿no? La pornografía dura en su mente 20 años. Las imágenes que usted ve de pornografía duran en la mente 20 años. Yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, ver pornografía era ir a unos teatros horrorosos, terribles, ¿sí? Y íbamos por allá. O compraban unas revistas, pero eso era una cosa secreta. Secreto sumarial. Sí, correcto. Hoy en día no, usted prende el celular y salen 700 páginas de esas por todos lados. Y tiene que tener cuidado de no ir a abrir una de esas. Porque eso es tan sutil, o sea, ya el demonio sabe que él vistiéndose rojo con el tridente y los cachos no le funciona. No funciona. Así no funciona. Entonces, ¿qué hace él? De la manera más sutil. Cada uno tenemos en la mente, en nuestro pensamiento, un pecado acariciado que de pronto todavía lo estamos acariciando o de pronto estamos luchando por dejarlo. Pero si usted no cuida las avenidas del alma, que son sus sentidos, por cualquier avenida de esas le va a entrar. Entonces hay que tener una sutileza inmensa y se está reemplazando todo con la palabra de Dios. Hermano Carlos, pastor, perdóneme, sí. Perdóneme, pero yo quiero hacer esta intervención aprovechando que el pastor está aquí, que como yo siempre digo, yo soy, hermano Carlos, un punto en el universo. También, correcto. No, una arena en el desierto. Sí, señor, aquí el teólogo claro, es el pastor. Va nada. No, pero quería yo soy hacer... el más pequeñito de ustedes dos. No. Pero pequeñito en edad. Pequeñito en edad, pero en conocimiento no. Bueno, yo quería como que tomar este espacio, porque precisamente allá en el cielo, el pecado se halla en el corazón de Satanás, precisamente en el pensamiento. Precisamente en el pensamiento, me llama la atención, ¿no? Porque comienza en el pensamiento, en el corazón, dice la Biblia, ¿no? Pero refiriéndose a la mente, al pensamiento, ¿no? Correcto. Pero también si nos vamos al Génesis, vemos que cuando la serpiente le habla a Eva, le dice, no, es que el Señor, el Señor es porque Él sabe que si ustedes se comen eso es porque van a ser como Él. Yo me imagino que Eva, allí en su ignorancia espiritual, que es algo que yo no me puedo explicar, como un ser que no era un pecador en ese momento, un ser que no había caído, caiga tan tontamente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo me imagino que Eva comenzó a pensar, oiga, ser como Dios, oiga, esto está interesante, ¿no? Esto está interesante. Ahora, pero volvamos al corazón de Satanás. ¿Cómo es posible, pastor, que ese pensamiento haya nacido en el corazón? Eso es algo inexplicable, ¿no? Pero desde la lógica humana, o sea, desde la comprensión humana, ¿qué pudiéramos decir nosotros como referencia, para tenerlo de referencia, en cuanto al nacimiento del pensamiento egoísta en el corazón de Satanás o en la mente de Satanás? ¿Qué pudiéramos decir nosotros al respecto de esto? Porque es interesante saber y contextualizar que en todos los pecados se comienza con un pensamiento. No, pues usted mismo lo expresaba. Yo creo que nosotros todo lo hemos como aceptado así, no podemos ir más allá. Y es que es un misterio. O sea, se llama la Biblia dice el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es posible que de algo bueno, perfecto, creado, surgiera algo negativo, ¿no? Entonces, ahí en el comienzo con Lucifer podríamos decir que no tendría una explicación. El comienzo como tal es realmente un misterio, así como el misterio de la piedad. Como que Dios, siendo Dios infinito, viene y puede nacer como humano a través de la bienaventurada Virgen María, la encarnación de Jesús. Ya. Pero bueno,
sí podríamos decir, y yo no sé si eso es parte de lo que usted está queriendo preguntar, que nosotros tenemos dos fuentes, o sea, como dos vocecitas diríamos, ¿no? Dos fuentes, dos orígenes de donde provienen como los pensamientos, ¿no? Y pues unos están anclados en lo que Dios ha dicho, el Espíritu Santo y lo que Dios nos habla, y otra vocecita que es la voz del enemigo. Y en el campo de la batalla nuestra de la mente, pues está nuestro libre albedrío, es decir, Dios no hubiese... Eso creo que está ligado obviamente con el libre albedrío, porque si no existiese la posibilidad de escoger otro camino, pues no habría libre albedrío. No habría libre albedrío. Entonces, dentro del libre albedrío que Dios creó a los ángeles y nos creó a nosotros, pues existe esa posibilidad. Inexplicable para un ángel, absolutamente inexplicable, pero por lo menos para nosotros entendemos que el bien y el mal existen y que soy yo definitivamente el que elijo qué pensamientos. Ahora, vámonos al otro extremo, hermano Carlos, porque vemos un personaje como Job, que ha vivido, que ha pasado muchas cosas, pero es un pensamiento, y aquí pues quisiera como que dejar esto ahí a colación. Yo sé que hermano Carlos tiene allí, hermano Carlos trajo su arsenal ahí, que lamentablemente no está Gabriel aquí, porque hubiese sido interesante tener a Gabriel aquí. Sí. Pero hermano Carlos, ¿usted qué piensa sobre esto? Por ejemplo, mire, el caso de Job. Cuando el Señor dice la palabra, que los hijos de Dios fueron al encuentro de Dios. Es decir, yo me imagino que no está hablando de los hijos de Dios de la tierra, me imagino que está hablando de los no caídos, los hijos no caídos. Entonces, entre esos hijos no caídos va Satanás. Entonces Satanás llega allá y Dios lo ve. Entonces Dios le dice, mira, ¿y tú acaso? Porque hay gente que dice, no, es que Dios se lo puso en bandeja de plata. Eso creo que lo hemos hablado en otro programa. No, es que Dios le puso ahí a Job, a Satanás en bandeja de plata, porque Dios le dijo, mira, y tú no has tomado en cuenta a mi hijo Job, que es un cristiano intachable. Pero no es así. El Señor le dice a Satanás, bueno, es lo que yo creo, usted es el teólogo, pastor, bueno, pero el Señor le dice a Satanás, le dice, bueno, ¿acaso ya viste a mi hijo Job? Le está diciendo, sé que lo estás viendo, ya sé que lo estás viendo, pero ese es intachable. Ah, no va a ser intachable si tú lo tienes rodeado de todo, lo tienes rodeado de riqueza, lo tienes rodeado de todo, lo tienes rodeado de esto y lo otro. Bueno, pero haz lo que quiera, pero respétale la vida. Bueno. Y hay una serie de acontecimientos, hermano Carlos, que influyen en el pensamiento de Job. Pero en el pensamiento de Job, ahí llega a haber una queja en el pensamiento de Job. ¿Hasta qué punto es bueno en ese pensamiento? ¿Hasta qué punto es el límite de poder en ese pensamiento decirle, Señor, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Como lo decía Job. Sin embargo, en esa queja que Job le expresa a Dios, hermano Carlos, no hay ningún dejo de pecado. O sea, ¿cómo saber diferenciar eso, hermano Carlos? Bueno, o sea, es una pregunta interesante. Muy compleja. Bueno, primero que todo quiero hacerle una claridad. Ajá. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha rodeado de su protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, el diablo sabe que los que estamos en el camino de Dios, Dios nos tiene una protección. Y esa protección no la salta nadie. Dios permitió que esa protección cayera para que el diablo viera quién era Job, porque Dios sí conocía el pensamiento de Job y sabía el corazón de Job cómo estaba. Es un buen punto. Por eso Dios permitió que eso pasara. Y nunca renegó Job de esta situación, muy a pesar de su esposa, que le decía, maldice a su Dios y muérete. Sí. Y muy a pesar de eso, él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él confiaba plenamente en el Señor. Y si aguantó a sus 3 amigos que le dieron lata y batalla por todos lados. Esos amiguitos, imagínense. Un amigote, eso. Es un amigo de una calidad. ¿Qué estarás haciendo? Sí. Entonces, imagínense, ellos le brindan ese apoyo negativo a Job. Y Job les dice en últimas, pero por Dios, es que yo confío en Dios.
yo no tengo por qué dudar del Señor. Y él hace su alocución con Dios, pero en ningún momento le reclama ni le reprocha por esa situación. Y yo creo que ahí está como la clave, podríamos decir ahora un punto de inspiración, de referencia para nosotros, ¿no? Job realmente estaba tan entregado a Dios, lleno de Dios, que hasta sus pensamientos, de alguna manera empujados quizás por las circunstancias a desconfiar de Dios, aún así no lo permitió. No lo quiso, no le tiró carcumen a eso, ¿no? Yo creo que Job Siguió tuvo un punto de confiando equilibrio, en Dios pastor. No se desgastó. Él solamente confió en el Señor. Y yo quisiera introducir ahora una partecita que me gustaría que no pasáramos por alto, y es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Invitándonos justamente a todos nosotros para que nuestro pensamiento sea un pensamiento renovado, transformado por la presencia del Señor. Que creo que a todos, pues no solo a Job, y a todos nosotros nos cae muy bien, ¿no? Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo o a este mundo, los pensamientos de este mundo, las cosas de esta tierra, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ¿dónde comienza nuestra verdadera transformación, nuestro verdadero cambio de vida, nuestra verdadera nueva vida en Cristo Jesús? Apreciado amigo oyente, amiga oyente, ¿quieres tú tener una transformación en tu corazón? ¿Un cambio de vida? ¿Un antes y un después? Bueno, comienza renovando los pensamientos, porque allí comienza para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor, eso es tan hermoso que hoy en día hemos desbaratado la palabra de Dios hasta más no poder. Y mire cómo el demonio ha cambiado muchas cosas de la filosofía que trasciende al evangelio, ¿no? Dice, no es ganancia lo que hoy en día tenemos, es un espíritu emprendedor. No es una liviandad, es que se medió en el ambiente. No es un soborno, es un incentivo financiero. No es una adulación, es supervivencia. No es avaricia, es administración. No es cobardía, es prudencia. No es adulterio, es una aventura. No es un chisme, es un comentario. No es una amargura, es un deseo de justicia. No es robo, es una astucia. No es enojo, es estrés. No es pereza, es incomodidad. No es una adicción, pastor, para nada. Es un problema que debo resolver. No es miedo, es un cuidado. Yo soy pecador, solo tengo problemas con algunos comportamientos. Yo no soy pecador, solo tengo problemas con algunos comportamientos. Mire cómo los pensamientos nos van adecuando y nos van llevando al lado que no son y nos los acomodan con unas palabras tan hermosas, ¿no? Así es. Ahorita que usted dice, hermano Carlos, eso, voy a poner un ejemplo aquí a los oyentes y a ustedes acá. Un escenario donde hay dos hermanos de iglesia, ¿no? Uno ya con muchos años en la iglesia y el otro recién llegadito ahí a la iglesia. Están como remodelando una iglesia, ¿no? Están como remodelando una iglesia. Entonces uno está no tan lejos, están en la misma habitación, pero no están pegados, no están juntos. Entonces uno de ellos, el más reciente en la iglesia, está martillando y se golpea la uña, el dedo. Ya. Y entonces el hombre dijo, ay, pero iba a decir la palabrota. Entonces por allá viene el otro corriendo y le dijo, ¿qué te pasó? No, es que no escuchaste que me golpeé el dedo, no viste que me golpeé el dedo. Y el otro dice, no vi, pero escuché que ibas a decir una palabrota. Entonces el otro le dice, no, pero no la dije. Y entonces el otro hermano le dice, no la dijiste, pero la pensaste. Y así somos nosotros. El pensamiento es algo que tiene un poder, y es un poder palpable. Mire, le voy a comentar algo aquí rápidamente. En cierta ocasión yo estaba acompañando a un amigo en el velorio de su abuela. Un amigo que no tiene nada que ver con iglesia y tiene sus creencias y todo el asunto. Pero él sabe que yo soy un creyente del Señor, un adventista del séptimo día. y recuerdo que al siguiente día él me llamó, después de haber enterrado a su abuela, él me llamó y me comentó lo siguiente. Me dijo, mira, Maurice, te quiero hacer una pregunta.
¿qué pasa después de la muerte? Bueno, yo le expliqué a la luz de la Biblia lo que pasaba después de la muerte. Y él me dice, le pregunté, ¿por qué me haces la pregunta? Entonces me dice, no, mira, lo que pasa es que yo anoche me fui a descansar un momento ahí en mi habitación y de pronto la puerta se abrió. La puerta se abrió y yo escuché cuando rechinó la puerta. Y no me vaya a decir que era mi imaginación, que era porque estaba dormido. No, porque no estaba dormido, no fue mi imaginación, yo la vi, me dice él. Y dice que cuando la puerta sonó, de afuera se asomó su abuela, que la tenían ahí afuera velándola, ¿no? Entonces él me dice, yo la vi, quiero saber si esa era mi abuela, me dice él. Entonces yo le digo, mira, la Biblia habla de que los muertos no saben nada. Y le expliqué ahí, a la luz de la Biblia, lo que Satanás puede hacer, incluso al vestirse, al transformarse en un ángel de luz. Él lo quiso creer que lo que vio fue su abuela. En su pensamiento, él lo quiso creer. Entonces, ahí, esto me lleva a un punto importante en cuanto a los pensamientos. Y esta escena me lleva a la escena de los discípulos allá en el mar de Galilea, cuando Jesús venía caminando por el agua. ¿Y qué gritaron los discípulos? ¿Qué dijeron los discípulos? ¡Ay, un fantasma! ¡Es un fantasma! Y empezaron a gritar, creían en fantasmas. Sus pensamientos, aunque estaban con Jesús, aunque caminaban con Jesús, aunque veían los milagros de Jesús, sus pensamientos estaban en el mundo. Total. Entonces, y si Jesús no les habla y se presenta y les declara y se hubiera ido, hubieran dicho, ahí pasó un fantasma. Ahí pasó un fantasma. Era un fantasma. Era un fantasma. Pero entonces, era Jesús. Es interesante este tema de los pensamientos, porque definitivamente no se equivoca el Señor cuando ahí en el libro de Proverbios 23:7 nos dice que si nuestros pensamientos están en fantasma, entonces nosotros vamos a pensar en fantasma. Vamos a ver fantasmas. Si nuestros pensamientos están en la cruz, con Cristo allí, nuestros pensamientos, nuestra vida va a reflejar a Cristo Jesús. Entonces, a manera de conclusión, ya estamos casi llegando al final, ¿qué podríamos nosotros concretar de todo este asunto de la vida de Job, de estos discípulos mirando por allá al fantasma caminando? ¿Qué podemos sacar de eso nosotros y ponerlo en práctica? Nuestros PPLs que están allí, tal vez asombrados porque tal vez no habían escuchado un tema como este. ¿Qué podemos sacarle nosotros de provecho a todo esto? A nivel bíblico, ¿no? A nivel para nuestra vida, a ponerlo en práctica. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta algo muy importante. Mientras que estemos en este mundo y mientras que nuestro Señor Jesucristo regrese, los pensamientos negativos van a estar ahí. Pero nosotros tenemos que tener la capacitación, la formación, la inteligencia y la disciplina para poderlo reemplazar. Y no que estos pensamientos hagan nido, como decía el pastor, para que se nos vengan a la cabeza. O sea, el que domina la mente, decía por allá en una oportunidad alguien, lo domina todo. Y nuestro Señor nos enseñó a través de la palabra de Él cómo se domina el pensamiento. En Lucas capítulo 5, versículo 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó, ¿qué pensáis en vuestros corazones? O sea, Cristo Jesús conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y en el libro Mente, Carácter y Personalidad de la hermana White dice, la Biblia, fuente de la verdadera psicología, los verdaderos principios de la psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras. El hombre no está al tanto de su propio valor. Actúa de acuerdo con el temperamento de su carácter inconverso, porque no mira a Jesús, el autor y consumador de su fe. Quien acude a Jesús cree en Él y hace de Él un ejemplo. Se da cuenta del significado de sus palabras cuando les dijo, les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 2, 12. ¿Qué opina, pastor? Interesante. Sí, por eso necesitamos un cambio real de nuestra mente. Porque nuestros pensamientos, naturalmente, están inclinados al egoísmo, a la codicia, al orgullo,
somos obstinados, arrogantes, engreídos. Esa es parte de nuestra naturaleza. Esa es. Y en eso pensamos. Y por eso somos lo que somos y por eso el mundo está como está. Así que si empezamos cambiando esos pensamientos por pensamientos que vengan de Dios, que vengan de la palabra del Señor, que vengan de la Biblia en este caso, ¿cierto? Como lo leía nuestro hermano, pues allí vamos a poder recibir un alimento para nuestra mente muy distinto, que nos va a apartar de esos pensamientos mundanos y nos va a conceder los pensamientos correctos, los que Dios quiere, y por ende, pues nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra vida, nuestras relaciones, en todo lo que pensamos, va a ser conforme al plan del Señor. Así es. Yo quiero concluir, mis queridos hermanos, con lo siguiente. Estamos hablando del pensamiento y hay dos escenarios ya para concluir. Mateo 5:28 nos muestra un escenario donde está Jesús frente a una mujer adúltera o frente a un grupo de personas, diciéndole Jesús a ese grupo de personas: yo les digo que el que mire a una mujer tan solo con el pensamiento para codiciarla, pues ya cometió Ya pecó. adulterio, ya es un adúltero. Y hay otro escenario que está por allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 3. En ese escenario está Ananías. Y Pedro le dice a Ananías: mira, te voy a decir una cosa, te voy a preguntar algo. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para pedir y para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Es decir, la acción que viene después de un pensamiento negativo, el verdadero asunto no es tanto pensarlo, sino ejecutarlo. Uh-huh. Ese es el asunto. Es la acción. Es la acción. Porque tú puedes en el pensamiento: Señor, oiga, perdóname, Señor, por pensar esto. Ahora que tú comiences como hizo David. Miró, dijo: oiga, qué rico sería tener a esta mujer aquí en la cama. Voy a ejecutarlo. Y lo ejecutó. Entonces, la acción que trae el pensamiento es lo que nos lleva a alejarnos de Dios. Como decía el hermano Carlos, el pensamiento negativo, el pensamiento pecaminoso va a estar ahí. Va a estar ahí. Y mientras vivamos en este mundo pecaminoso, ese pensamiento va a estar allí. Solo que nosotros, si más rápido nos conectamos, mientras más estemos conectados con el Señor, nosotros vamos a estar, digamos, más preparados para poder enfrentar esas situaciones que, a pesar de nuestra naturaleza caída, podemos nosotros tener la certeza de que podemos salir adelante victoriosos de la mano del Señor Jesús. Aunque yo, perdone que... Sí, está bien, aunque no deberíamos dejar una ventana, ¿no? Una posibilidad de que el Señor hasta esos pensamientos también quiere cambiarlos, ¿no? Sí, así es. Porque si no también quedaría la idea, no sé si tal vez no es lo que quisiste decir totalmente, pero quedaría la idea de que, bueno, finalmente yo puedo pensar lo que sea y no pasa nada mientras no lo ejecute, estoy bien, ¿no? Pero ahora estaba viniendo a mi mente, no tengo aquí el texto ahora, ¿no? Cuando dice Pablo: los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, los que seguimos a Jesús y estamos realmente conectados, tenemos la mente de Cristo, ¿no? Esa frase que usó Pablo, wow. Es decir, llegar a un nivel de poder pensar, a salir, ¿cierto?, de ese mundo oscuro, de unos pensamientos completamente apartados de Dios, a tener unos pensamientos ahora puros, celestiales, sublimes, que uno diría, bueno, sí, eso es realmente de ángeles, sí. Pero Pablo llegó a expresarlo, y yo creo que cuando el apóstol Pablo, aquí hablando de la cita que leíamos hace un momentico de Romanos 12, ¿no? que renueva nuestros pensamientos, sí, el Señor quiere de alguna manera también, aunque no es de un instante, de un momento, ¿no? Pero Él quiere poco a poco, tal vez sin darnos a veces ni cuenta, pero quiere irnos llevando, ¿cierto?, a que nuestros pensamientos vayan siendo también distintos, ¿no? Así es.
Así es, así es. Así Bueno, es. interesante, ya se nos fue el tiempo, ya el tiempo se nos agotó. Nos quedan precisamente los minutos exactos para tener una palabra de oración. Voy a pedirle a mi hermano Carlos nos despida este programa con una oración especial por nuestros oyentes, por nuestros PPLs, para que el Señor pueda, pues, a través de este programa, pues tocar el corazón de las personas, la mente de las personas. Y finalmente luego el pastor nos despedirá con la bendición sacerdotal. Así que bueno, vamos a orar. Yo invitaría y reitero, ¿no? A si alguien nos está escuchando hasta ahora y justamente tiene alguna situación con sus pensamientos, porque a mí me han llegado personas, personalmente llegan a hacerle a uno esa consulta, ore por mí, tengo pensamientos muy feos, cruzan por mi cabeza y no sé qué hacer. Y yo sé que quizás algún oyente está allí pasando alguna situación muy específica, pues vamos a orar, ¿cierto? Vamos a pedirle al Señor que el Señor pueda retirar y reprender al enemigo de esos pensamientos incorrectos. Así es. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más acá, Señor, en tu compañía. Que el Espíritu Santo llene a cada uno de estos hermanos y amigos que están escuchando el programa, Señor. Envíales tu poder, tu luz, tu misericordia. Señor, que sepan ellos que todos tenemos el perdón tuyo, Señor. Tenemos que entregar nuestra vida completa a ti, Señor. Entregar ese corazón, esa mente, ese pensamiento. Que esos pensamientos que traen a nuestra mente, Señor, salgan, se vayan. Sean reemplazados solamente por pensamientos de luz, seguridad y amor. Amén. Que están en tu palabra para vernos, Señor. Amén. Te pedimos por todas las personas que sufren por tantas situaciones, Señor. Alívialos, dales esperanza, dales valor, que sepan a través de tu palabra diaria que los alimenta, Señor, que tenemos una forma segura de llegar a una patria celestial y que tú nos vas a llevar por ese camino. Que ese camino que estamos librando, a pesar de verlo con espinas, con sangre, con dolor, Señor, va a pasar. Un día vas a llegar y nos vas a levantar y nos vas a llevar a la vida eterna contigo, amén. Padre Celestial. Amén. Te lo pedimos, rompe las cadenas del pecado de cada uno de nosotros, Señor, y libéranos, libera nuestros pensamientos. Amén. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, amén. pastor, la bendición sacerdotal. Bueno, apreciado oyente, apreciada oyente, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así es. Bueno, hemos llegado al final de otro programa más de Libres en Cristo. Esperamos haya sido de su agrado y total bendición. Nos escuchamos, nos vemos en un próximo episodio aquí en Libres en Cristo. Dios les bendiga. En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.